Fue en Rupertsberg, el monasterio femenino fundado por Hildegarda, en donde ella escribió el Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida, que es un estudio sobre las debilidades de la conciencia humana, las faltas éticas y la verdadera naturaleza del pecado. Es un manual de vida. La obra se organiza en enunciados como consejos de sabiduría, en donde los vicios encuentran su equilibrio o su contrapeso en las virtudes. Por ejemplo, frente a las palabras del descaro está la respuesta de la disciplina. Es decir, que el vicio del descaro encuentra su equilibrio en la virtud de la disciplina. Frente a las palabras de la burla está la respuesta de la cautela. Descaro, disciplina. Burla, cautela. Les invitamos a encontrar el equilibrio entre estos vicios y estas virtudes medievales. De este lado, les entregamos para ese ejercicio espiritual unas cartas que son las palabras que son los vicios del alma, según Hildegarda. Y de este lado les entregamos las respuestas que son las virtudes del alma. Entonces, ahora ya vamos a entender. ¿Sí? Ahora, ¿usted podría leer su carta, por favor? Las palabras de la euforia. La euforia. La euforia en cuanto a vicio del alma. ¿Qué virtud podría equilibrar? ¿Qué cree usted, por ejemplo? A la euforia. La calma. La calma. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría equilibrar? La paciencia. La paciencia, dice la hermana. El temple. Sí. ¿Qué otra cosa, hermano? Quietud. La quietud. Muy bien. Bueno, ahora las viendo que tienen sus cartas. ustedes. De las cartas que ustedes tienen, las personas que... Tienen cartas. Las respuestas, ¿qué tiene alguien una que crea que puede equilibrar a la euforia? Nada. ¡Vamos! No. Atrévanse, no importa si no se No, puede. es un examen. Esa definitiva Es un ejercicio espiritual. A ver, aquí. La templanza no ¿Usted está, tiene carta? hermana. No está. Pero puede ser. A ver, Pero no usted. está. La satisfacción. Frente a la euforia, la virtud de la... No. No es examen, Pero Bien. excelente. ¿Alguien más? ¿Qué tiene usted ahí? La fuerza. Bueno, a ver, vamos a Frente a la euforia, la fuerza. No. El contento. Acá nos dice la voluntad creadora. Hermana, se abren las puertas del monasterio a usted. Claro que sí. Mira, y está ¿Ven ustedes esta imagen? Vea. Sí. A ver, Bueno. el reverso. Exactamente. La voluntad creadora, no la calma, ni el silencio, ni la templanza, sino el equilibrio, la euforia. No necesariamente es lo contrario. Ajá. La voluntad creadora tal vez como canalización, ¿no? Como usar esa energía desbocada, caótica. Y estas imágenes son las miniaturas que acompañan los libros visionarios de Hildegarda. Bellísimas. ¿Sí? No son pintadas por ella, pero acompañan sus libros. Otra palabra que A ver, nos quiere compartir. A ver. Ahí. Aquí luego. Lea, por favor. No muestre su imagen, por favor. Escóndela. Todavía no. La tristeza en cuanto a vicio del alma. ¿Qué podría ser? Anímense. ¿Qué la puede sanar? ¿Qué puede sanar la tristeza del espíritu? A ver, A ver, acá nos quieren decir. la alegría, La alegría, la pasión, la fuerza, la hermana dice la fuerza. fuerza. Es muy bueno. ¿Qué más? La generosidad. generosidad. Ay, a mí me parece que sí podría ser. Bueno, a la tristeza, la generosidad ayuda. El ¿Qué otra amor. cosa? El amor. El amor divino. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, y de las que tienen escritas. A ver,
Frente a la sensatez. no, A la ¿De esa la certeza. sensatez? No. la sensatez, ¿no? ¿Qué tiene usted? La certeza. No. Satisfacción podría ser, pero no. Vamos a ver la miniatura. Vamos a ver la miniatura. Ahora sí. A ver. Esta imagen. ¿Quién tiene esa miniatura? ¡Ah! ¡Ay! Se sorprende la hermana. Se quedó Lea, helada. hermana. La bendición. ¿Les hace sentido? ¿No? ¿Por qué no? ¿Dónde está la tristeza? ¿Por qué no nos dice ante la tristeza ponte alegre? ¿No? Habla de la bendición, como de un espacio, no sé, más amplio, más de agradecimiento. De reconocer las bendiciones que nos Para dan. algo muy interesante para Hildegarda, las virtudes, así como los vicios, son personificaciones. ¿Sí? Son seres. No es como pensamos que son cosas abstractas. No, son seres que habitan el mundo, tanto los vicios como las virtudes. Entonces la bendición es como un gran personaje que es capaz de abrazarte, ¿no? Y hacer sentir esta fuerza ¿Y es lo que qué? de conexión. Lo que te sí saca hay, de la tristeza. dice la hermana. Oh, Lo que ya sí está. hay. A ver, otra palabra, vamos. Aquí. Las palabras del duro de corazón. El duro de corazón en cuanto a vicio. La Misericordia. misericordia, exacto. Ella velozmente dijo esta. Ya, Certeza. puertas abiertas. Ya tenemos ahí su hábito. Ya. Ah, ya le vamos agarrando al ejercicio espiritual. Ya vamos. ¿No? A ver, ¿qué otra palabra? Las palabras de la avaricia. Muy conocido hoy en día, ¿verdad? La Muy avaricia. común hoy en día. La avaricia. La generosidad. Sí. Muy A mí posible. me parece Muy que puede ser posible. la... ¿Alguien más? No la muestre, hermana. ¿Alguna otra propuesta? Ninguna. ¿Alguna otra virtud para la avaricia? Con la compasión. La generosidad, alguien dijo, ¿verdad? A ver, podemos ver la imagen de la avaricia. Ahora sí, ¿Quién tiene esa imagen? no es la satisfacción. ¡Ay! Ahí la tiene el contento. El contento. ¡Claro! Porque quien está contento. ya no Claro. Pero está el contento como un ejercicio del espíritu, del espíritu. ¿no? No es el contento de yupi. No. No, es el contento, es la plenitud del ser. Otra palabra, A ver, Palabras de la amargura. la amargura. La amargura en cuanto a vicio. un alma amarga. Amor. Amor, Dulzura, dulzura, ternura, ¿quién tiene una carta? que tenga por ahí tal vez. La amargura, Satisfacción. satisfacción. La satisfacción. Puede ser, ¿quién tiene la Podría carta? Yo creo que va más por la ternura. A ver, ¿no? Vamos a ver su imagen. Ah, sí, ya. Generosidad, ahora sí. ¿Verdad, hermana? ¿Qué cosa, hermana? Sí. A la avaricia, la generosidad. ¿Sí o no? ¿No le suena? Que no. Ahorita dicen que no. ¿No es avaricia? No, es amargura. Está viendo que está difícil la situación y se está confundiendo. Bueno, ver otra, pero Por favor. El orgullo en cuanto a vicio del alma. Ahora sí. La sensatez. La sensatez. ¿cuál? ¿Y usted qué? No, es que yo tengo una que dice la respuesta de la humildad. Ay, Ok, la humildad. no le hace sentido, hermano. Orgullo, humildad. No te rindas. Hace sentido, ¿verdad? Humildad, sensatez, ¿quién da más? Humildad, orgullo, humildad. ¿Verdad? Sí. Pues sí. A ver. Está bastante A ver la miniatura, muestre. Sí. ¡Eh! En la misma fila.
hermano, si tú tienes Otra palabra por acá, por favor. El deseo, no la fornicación. No, pero ¿qué pensamos? Deseo del espíritu, no, del el alma. gran hueco. A ver, Parecido a la avaricia. ¿qué sería, Maíz? La sensatez. La La satisfacción. Yo creo que es la satisfacción. A ver su imagen. Claro. Claro que Para la sí. próxima hora. Gracias, hermano. Vamos cada vez más. Frente al deseo, La satisfacción. la satisfacción. Al deseo, la satisfacción. A ver, ¿quién más tiene otra? Por favor. Las palabras del entumecimiento. El entumecimiento. Ven qué interesante Cuando uno está concepto como entumecido. vicio del alma. El ejercicio. El ejercicio, hermano. ¿Qué se necesita para el ejercicio? ¡Fuerza! La fuerza. ¿Sí? Sí. Esto. Muy bien, hermanos, muy bien. A ver, otra palabra por acá. La desolación. Ahora El sí. sol. La certeza. La certeza. Hermano. Gracias. Gracias por su sabiduría. A ver, otra palabra. ¿Sí? A ver. Las palabras de la inconsciencia. Otro vicio muy conocido. Sensatez. La Por fin, hermano. Gracias. A la inconsciencia, la sensatez. Lo logramos, hermano. Con un jardín en su pensamiento y una vegetalidad cósmica en sus visiones, Hildegarda intuyó la totalidad y la nombraba Viríditas. Viríditas como lo vegetal, lo verdoso, el reverdecer, la perpetua renovación, el rejuvenecimiento, la inmanencia de la vida, el espíritu de lo divino que reafirma la promesa de la creación. El principio, el génesis, es verde. Es la alegría y el gozo que desborda en la maravillosa proliferación de superficies vegetales abiertas, con las hojas y las flores, los rayos del sol, los insectos, los animales humanos y no humanos. Todos participamos de la Viríditas, de esta energía primigenia de la vida, que por los ciclos de la naturaleza renace una y otra vez, anárquicamente, con toda la libertad de ser. Viríditas se opone a Aríditas. El avance de la sequedad, lo desértico, el calor extremo que supone una grave amenaza al verdor de la vida. ¿Pudo Hildegarda haber intuido la desertificación?
atribuible a la deforestación, muchas veces para enormes campos de monocultivo para alimentar la ganadería, y nuestro consumo indiscriminado de animales que solo reflejan nuestra ceguera ética, moral, frente a la vida misma. Pienso que tal vez sí. Hoy en día, muchos de los conocimientos de Hildegarda son avalados por la ciencia. Y hay científicos que dicen, claro, ella jugaba con ventaja, ya que le hablaba Dios. Si sientes la cabeza pesada, debes pulverizar canela e ingerir este polvo con frecuencia. Así eliminarás las sustancias tóxicas que congestionan la cabeza. Durante la Inquisición, junto con las brujas, algunas de sus hierbas, el ajo, el perejil y el hinojo, también fueron sometidos a proceso. La cúrcuma se debe poner en el vino. Si a una persona le tiemblan las piernas y carece de fuerza, debe beberla caliente. Así los temblores desaparecerán y volverá su fuerza. Respiramos unas 16 veces por minuto. Si dejáramos de respirar aproximadamente durante 5 minutos, moriríamos. Sin embargo, pocas veces recordamos de dónde viene el oxígeno que respiramos. La ruda, cuando se come cruda después de la comida, suprime el color anormal de la sangre, reduce la melancolía y calma el dolor del estómago. Las plantas son mucho más sensibles que nosotros. Además de nuestros 5 sentidos, poseen otros 15. Por ejemplo, son capaces de sentir y calcular la atmósfera, los campos electromagnéticos y la humedad. Y pueden analizar ciertos gradientes químicos. Pero duermen, eso sí, como nosotros. Con el polvo de la nuez moscada, clavo, canela, agua y un poco de harina de trigo, se hacen unos pastelitos que alivian la amargura del corazón y del espíritu. La nuez moscada despeja los sentidos embotados y hace la mente feliz. Diríase que las experiencias acuden a las plantas como acuden a nosotras, a nosotros. Tanteamos la misma oscuridad, tanteamos los mismos obstáculos, la misma mala voluntad, conocemos las mismas leyes y los mismos triunfos, lentos y difíciles. El trigo está lleno de propiedades, nada le falta. Quien tiene el cerebro vacío y delira, debe de cocer los granos, colocarlos en una tela y amarrarlos en la cabeza. El cerebro de la persona regresará a la normalidad. ¿Te vas a joder? Nos dices si regresa a la normalidad. Pero es muy seguro que sí regrese a la normalidad. Por ser inmóviles y estar expuestas a la depredación, las plantas han desarrollado una resistencia pasiva hacia los ataques externos. Cada parte de su cuerpo es importante, pero no indispensable. Para una planta que le muerdan una hoja no es realmente un problema. ¿Qué animal podría decir lo mismo? La semilla de cáñamo es muy buena para la gente sana, elimina la mucosa del estómago. Sin embargo, si tienes el cerebro vacío, el cáñamo te afectará, pero no daña a quien tiene el cerebro sano. En los años 90, en Suiza, se incluyó en la Constitución una norma que defendía la dignidad de todos los seres vivos, incluyendo a las plantas. Un grupo de expertos determinó que las plantas tienen un valor propio y no deben de ser usadas ni modificadas indebidamente. Como por ejemplo, no podemos volver a una planta estéril por conveniencia. El estafiate debe beberse en ayunas de mayo a octubre cada 3 días. Combate el enflaquecimiento y la melancolía. Aclara los ojos. Fortifica el corazón. No deja que los pulmones se enfermen. Calienta el estómago, lo que favorece la digestión. Del 100% del peso de todos los seres vivos sobre la Tierra,
entre un 99.5 y un 99.9% corresponde a las plantas, al mundo vegetal. A pesar del ahínco que el ser humano ha puesto en la deforestación, las plantas siguen siendo las reinas indiscutibles del mundo viviente. Quien está triste debe mirar un onix intensamente, luego ponerlo en la boca. La presión de su mente cesará. Las plantas podrían vivir sin nosotros. Nosotros, en cambio, sin ellas nos extinguiríamos en muy poco tiempo. Si deseas tener buen intelecto y buena ciencia, debes colocar un zafiro en tu boca todas las mañanas al despertar y mientras estés en ayunas. Manténlo 1 hora, lo suficiente para tragar bastante saliva. Ciertos animales de concha viven cerca de la superficie de los ríos, en donde fluye espuma y suciedad arrastrada por el agua. De esta suciedad y del veneno de estos animales se coagulan algunas perlas. No tienen ningún uso en la medicina. Y si alguien pone una perla en su boca, se debilitará y enfermará como si se hubiera envenenado. Por algo es que regalan perlas a las mujeres. Casi siempre al regresar de un viaje, traigo conmigo una piedra. Esta la traje de un montículo a las orillas del río Rin, en Alemania, el monte de San Ruperto, Rupertsberg. Fue ahí que Hildegarda fundó su primer monasterio solo para monjas. La primera vez que oí hablar de Hildegarda fue justo en una charla con un geólogo. Estaba en su despacho y sobre su mesa había una carta geológica de la Tierra y en una esquina la figura de una mujer con un sello. Era Hildegarda. Desde entonces me quedé con la pregunta: ¿cómo pudo ella acabar con el silencio impuesto a las mujeres? El silencio histórico. ¿Y quién fue esa mujer que después supe sembró las bases de la mística occidental? Hildegarda fue una visionaria como Santa Clara de Asís, Matilde de Magdeburg, Santa Catalina de Siena, Margarita Porete, Juliana de Norwich, Marjorie Kemp, muchas otras. Mujeres que escribieron y hablaron acerca de lo que sucedía en el espacio invisible de su interioridad. Escribieron y hablaron acerca de una experiencia interior. Mujeres, escritura y experiencia interior. La combinación de esos elementos es explosiva por lo insólita en la Edad Media. Es tan insólita que no parece verdad, y sin embargo lo es. Hildegarda nació en 1098. Se conservan 400 de sus cartas, 100 de sus manuscritos, 70 canciones litúrgicas y una sinfonía, 2 tratados de medicina y botánica, un drama sacro, Ordo Virtutum, un idioma secreto que utilizaba para hablar con sus monjas, y su enorme obra visionaria compuesta de 3 libros. El primero, Sivias, o Conoce los Caminos, una especie de diario de su relación con Dios, o como dicen, una ruta para la salvación de las almas. El segundo, Liber Vitae Meritorum, lo que acabamos de ver, el libro de los méritos de la vida, acerca de los vicios, las virtudes y las faltas éticas. Y el tercero, Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, acerca del arte, la ciencia y la mística. Hildegarda fue visionaria, teóloga, abadesa, médica, botánica, música. Es sorprendente, porque las posibilidades que tenían las mujeres en su época eran la casa, el monasterio o el prostíbulo. Pero en la Edad Media,
las mujeres se apropiaron de los instrumentos de la escritura para hablar de sí mismas y de Dios, pues fue Dios y su libertad lo que encontraron en sus celdas, en sus castillos del alma. A sus 8 años, sus padres la entregaron como diezmo a la iglesia, pero antes decidieron llevarla con Jutta von Sponheim. Jutta tenía solo 13 años y ya eran conocidos sus poderes curativos y su capacidad para leer la mente. Fue junto con Jutta que ingresaron al monasterio de Disi-Bodenberg, donde Hildegarda aprendió los salmos y el salterio en una celda de clausura. Un pequeño recinto construido en piedra, con una ventana, que utilizaban para hablar con los monjes y para pasar comida. Antes, realizaron el ritual de reclusión, una ceremonia fúnebre para manifestar su muerte al mundo. ¿Viste? ¿Oíste? Un aire atravesado por la luz. Y un sonido entró en mí. Desde niña, mis ojos interiores
fueron testigos de lo que los ojos exteriores de los demás no veían. Tengo más de 70 años y siempre he tenido en mi alma el don de ver. En las visiones mi espíritu asciende hasta alturas celestes. Se dilata, veo imágenes. No las entiendo con los oídos corporales, ni con los pensamientos de mi corazón. No las percibo con mis 5 sentidos, solamente con mi alma, con los ojos bien abiertos, de tal forma que nunca he perdido la conciencia. La luz que veo es más clara que una nube que cubre al sol. Y así como el sol, la luna y las estrellas se reflejan en el agua, las escrituras y las virtudes toman forma ante mis ojos y resplandecen en esa luz. Todo lo que he visto y aprendido lo guardo en el recuerdo. Al instante veo, oigo y sé, y casi al instante entiendo lo que sé. Lo que no veo no lo sé, pues soy casi letrada. Las palabras que emanan de las visiones no son como las que salen de la boca del hombre, sino del brillo de la flama. Una nube que se desplaza en el aire puro. Fue a los 42 años y 7 meses de mi vida que vino del cielo abierto una luz ígnea que se derramó sobre todo mi cerebro, sobre mi corazón, sobre todo mi pecho. No ardía, solo era caliente como caliente el sol, todo aquello sobre lo que pone sus rayos. Y viendo una celeste visión, escuché una voz que venía del cielo y dijo: frágil ser humano, ceniza de cenizas, podredumbre de podredumbre, di y escribe lo que veas y oigas, pero dilo y escríbelo no con las palabras conocidas del hombre, no con la inteligencia de la invención humana, sino fundándose en el hecho de lo que veas y oigas.
Ella está postrada, exhausta. Del estado profundo de meditación surgen sudoraciones que perlan su frente, forman cascadas en su espalda, mojan el piso oscuro y frío. Del encuentro entre las gotas de sudor caliente y el piso gélido surgen chasquidos que se convierten en vapor. La voluntad aviva la obra, sea buena o mala. El ánimo la recibe y la razón la alumbra. Las palabras manifiestan la belleza de nuestra experiencia y sus tres poderes son: sonido para que sea escuchada, fuerza para que sea entendida y aliento para que se cumpla. La sabiduría agita el caudal de tus aguas. Un resplandor iluminó la zona y todos los elementos del mundo que hasta ese momento habían permanecido en una gran quietud cayeron en la más terrible conmoción. Quise saber cómo el demonio se introdujo en la humanidad. Recibí la respuesta. No penetra con su forma, sino como una sombra, negra y humo. Él se resbala y nos llena de improperios y equivocaciones. El alma que está dormida no sabe lo que el cuerpo hace. Vi un grupo de espíritus malignos haciendo trucos, paseándose por el mundo, buscando manos a quien desunir, en quienes crear divisiones. ¿Dónde estoy? ¿Por qué camino voy? Fui capturada y despojada de mis ojos y del gozo de la ciencia. Fui llevada a un lugar sin belleza ni esplendor. Fui sometida a la peor esclavitud. Los que me capturaron me dejaron a merced de venenosas serpientes y escorpiones. Me escondí en una cueva para llorar amargamente. Me alcanzó un suavísimo aroma, como si mi madre me enviara una dulce brisa. Mis enemigos me escucharon. Abandoné la cueva silenciosamente. Ellos extendieron ante mí un mar embravecido y remontable. Había ahí un puente tan estrecho y pequeño que no me atreví a cruzarlo.
La dulzura de mi madre me dio fuerza. Escuché su voz. Corre, hija mía, ya tienes alas. Te ha entregado el dador. Vuela presurosa sobre la adversidad. Tomé aquellas alas y volé. Tienes ojos para ver, oídos para oír, corazón para cavilar, manos para trabajar y pies para caminar. Puedes entonces con todo tu cuerpo levantar, arrodillar, dormir, velar, comer, ayunar. No plantes tu morada en esta vida como quien piensa permanecer para siempre en ella. Eres peregrina y te esperan de regreso. Si vuelves tus ojos a los dos caminos, al bien y al mal, aprenderás y entenderás tanto del grande como del ínfimo. No tengo la entereza. Aprende a luchar contigo misma. ¿Cómo conquistamos esos miedos que paralizan la voluntad? Entre más inteligente eres, más alerta debes de estar de las trampas de la oscuridad. El daño que puede ocasionar una palabra es enorme. La confianza está unida a la perseverancia y a la fortaleza. La confianza está unida a la perseverancia y a la fortaleza. Ambas penetran hondamente en los secretos. Ambas penetran hondamente en los secretos. Si el que cae en el abismo se alza, será más fuerte que antes. Si el que cae en el abismo se alza, será más fuerte que antes. No te disperses en lo inútil. No te disperses en lo inútil. Recógete en la dulzura del amor, amándote a ti misma. Recógete en la dulzura del amor, amándote a ti misma. Cuando los corazones humanos sean despojados de la oscuridad, lo que el hombre depure interiormente, exteriormente también lo depurará. Y lo que contemple interiormente, exteriormente también lo contemplará. Dios me puso en la cama. Mi cuerpo estaba dolido y con falta de aliento. De tal forma que se secó la sangre de mis venas, la savia de mi carne, las médulas de mis huesos. No me sentía una persona completa.
Mi espíritu se debilitó. En esos días vi una genuina visión. Una legión de ángeles de San Miguel peleándose contra el viejo dragón. Uno de ellos me dijo: Águila, ¿por qué duermes en tu conocimiento? Levántate de tu indecisión. Tú serás conocida, gema brillante. Y fue así que decidí ir a los sitios que me habían sido indicados y predicar las palabras reveladas. Y en los pueblos empecé con los sermones. Hermanas, hermanos, vi el sol con excesivo calor brillando sobre el lodo, lleno de gusanos, estirándose en la delicia del calor. También vi el sol brillando sobre un jardín, hierbas, rosas, lirios, todos brillaban con un espléndido aroma. Desde arriba escuché una voz: decídete. Si quieres permanecer en el jardín de las delicias o esconderte con los gusanos en el apestoso excremento. Libérate de la avaricia. La codicia es siempre pobre y necesitada. No da felicidad al que desea más. El dinero no puede cultivar un bosque. Mi nombre es Vandana Shiva. La biodiversidad no es una cosa, o un objeto, o un número. Es una red compleja que se organiza y teje la vida en el mundo. Durante milenios las comunidades locales han protegido la biodiversidad a través del conocimiento indígena, de las prácticas tradicionales y de un profundo saber ecológico. Actualmente, el 22% de las tierras en donde estas comunidades viven sus culturas y sus economías contiene el 80% de la biodiversidad mundial. Existe hoy una amenaza de reducir la naturaleza a un activo financiero, a algo que puede comprarse, venderse, intercambiarse. Bajo la falsa promesa de protección y de conservación, amenazan con excluir a las comunidades de sus tierras y de sus recursos, y con alterar irreversiblemente las dinámicas ecológicas que sustentan la vida en la tierra. El dinero no puede cultivar un bosque o hacer fluir un arroyo. Es el cuidado de las comunidades lo que mantiene vivos los ecosistemas. Mi nombre es Bangari Matal y agradezco sinceramente poder compartir este espacio para reflexionar juntos sobre el futuro de nuestro planeta. Fue en 1977 en Kenia donde inició el movimiento Cinturón Verde, cuando las mujeres de zonas rurales reflexionaban sobre sus necesidades en los foros organizados. Ellas hablaban de cómo no tenían leña, ni fruta, ni agua a causa de los pesticidas y los herbicidas utilizados en las granjas para cultivar cultivos comerciales y que contaminaban el agua. Ellas veían a sus familias débiles, desnutridas y sin poder resistir a las enfermedades a causa de un medio ambiente degradado. El Consejo Nacional de Mujeres respondió alentándolas a plantar árboles, pero al principio fue difícil, porque ellas creían que no tenían ni el conocimiento, ni la tecnología, ni el capital para hacerlo. Pero rápidamente les demostramos que no necesitábamos todo eso para plantar árboles. Y cuando dijimos que queríamos plantar 15 millones de árboles, un guardia forestal se rió y nos dijo que él podría regalarnos todos los plantones que quisiéramos porque estaba convencido de que nunca podríamos plantar tantos árboles. Al poco tiempo tuvo que retirar su oferta.
porque estábamos plantando más árboles de los que él podría regalar. Y sí, no teníamos el dinero, pero íbamos, recogíamos las semillas de los árboles, regresábamos y las plantábamos. El método básico es: tome una maceta, póngale tierra y coloque la semilla. Y así las mujeres desarrollaron técnicas de gestión forestal. Los árboles están vivos. Por eso es que reaccionamos a ellos de maneras tan diferentes. Pero cuando plantas un árbol y lo ves crecer, algo te sucede. Quieres protegerlo y lo valoras. Pero la otra cosa es que mucha gente no se da cuenta que no hay árboles hasta que miran a su alrededor y se dan cuenta de que la tierra está desnuda. Es momento de tomar acción. El cuidado del medio ambiente no es solo cuestión de palabras. Se trata de hacerlo. Mi nombre es Berta Cáceres. Soy miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, territorio lenca. En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, del agua, del maíz, de los ríos. Somos custodios ancestrales, resguardados por nuestros espíritus que nos enseñan que dar la vida por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos. Ya no tenemos tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en nuestra propia depredación. El río Gualcarqué nos está llamando, igual que a los demás, que están seriamente amenazados en todo el mundo, y debemos acudir. Nuestra madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa y digna con la naturaleza. Juntémonos y sigamos con alegría defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dirigí estas palabras en el 2015 al recibir el premio Goldman. Se lo dediqué a todas las resistencias. A mi madre, al pueblo lenca, al Río Blanco, y a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Al año siguiente fui asesinada en mi casa. se opuso a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Biobío, Chile. Fue hallada muerta en el embalse de la represa contra la que luchaba. Margarita Murillo, defensora de los derechos campesinos y del medio ambiente en Honduras, fue asesinada mientras trabajaba en su parcela en un crimen que permanece impune. Emilsen Manjoma, miembro de la organización Compás, trabajaba en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Fue asesinada junto a su pareja en Buenaventura, Colombia. Guadalupe Campanur Tapia, activista purépecha y defensora de los bosques de Cherán, Michoacán, fue la primera mujer en integrarse como guardabosques en su comunidad. Fue encontrada asesinada en 2018. Nora López y Estelina López, activistas ambientales en Chiapas. Nora era bióloga y trabajaba en la conservación de la guacamaya roja.
Estelina era defensora de la tierra. Ambas fueron asesinadas en 2019. Otilia Martínez, defensora de los bosques de la Sierra Tarahumara, fue asesinada junto a su hijo por oponerse a la deforestación ilegal en 2020. Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora indígena Nasa en el Cauca, Colombia, fue asesinada por su lucha contra los cultivos ilícitos y la defensa del territorio ancestral en 2021. María Bernadette Pacífico, líder quilombola y defensora de los derechos de las comunidades afrodescendientes, fue asesinada en Bahía, Brasil, en un contexto de violencia contra líderes comunitarios y ambientales en 2023. Y faltan muchas más. La palabra naturaleza deriva de nacer, del verbo nato. Naturaleza es natalidad, es parto y es femenina. Coincide con el momento de llegar a la aparición, de emerger hacia la luz, después de un periodo de incubación o gestación desde las sombras. Te daré un maná escondido. Y con este maná, una piedrecita blanca. Y con esta piedrecita blanca, un nombre nuevo que nadie conoce, solo tú. En el Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, Hildegarda une arte, ciencia y mística para crear una nueva visión de totalidad a través del arte. Para ella, la ciencia y la mística sin arte son estériles, y el arte sin ciencia y mística, insípido. El artista es el vínculo entre el conocimiento de la ciencia y de la mística, y es el que imprime en las mentes los sentimientos y emociones que agitan a la humanidad. Y de nuevo escuché una voz que venía del cielo y dijo: aunque lo que hay en la tierra se encamine hacia su fin y el mundo falto de fuerzas adolezca, no sucumbirán la belleza y la verdad de la obra.
cuando se agoten las olas de las emociones, los recuerdos, los arrepentimientos, los deseos, la danza de los pensamientos, cuando se apaguen las luces y desaparezcan las sombras, cuando caiga el manto de las ilusiones y las vanidades, la monja se encontrará sola, desnuda, en el vacío azul.